esa leyenda de la X, pues desde que sus inicios de los rodeos viene desde 1940 y tantos, es muy antigua. Se dice que el ingeniero alemán marcó la X donde no se debería hacer el aeropuerto, igual que había otra de una leyenda de que como el ingeniero era alemán y era militar, decía que la zona más idónea para hacer el aeropuerto de los rodeos era el aeropuerto en Tenerife, de las Islas Canarias, era esta zona, porque como siempre estaba tapada de niebla, los enemigos no nos iban a ver. A finales de la década de los años 20 comienza el desarrollo aeroportuario de Tenerife y es precisamente Alemania quien toma la iniciativa de hacer unos vuelos de exploración. Todo el área que ocupa el aeropuerto y la zona del Ortigal, pues eso todo eran campos de trigo. Llega un momento sobre 1962 en el cual, debido al crecimiento de la aviación, la aparición de reactores, pues se ve la necesidad de o bien ampliar este aeropuerto o realizar una inversión aparte y hacer un nuevo aeropuerto en la zona del sur. Al llegar se oye un ruido que no sabían ni lo que era, pero ya en la televisión 3-4 minutos después ya estaban dando noticias de todo esto y fue cuando empezó todo el revuelo fuerte. La niebla no dejaba ver, era cero, veías luz y que había habido un accidente grandísimo como ha sido el más grande de la historia de la aviación. Las condiciones meteorológicas cambiaban en muy poco tiempo. O sea, en un espacio de 15 o 20 minutos podías estar viendo el sol y en 20 minutos estaría cerrado. No solamente el Alisio, sino también el mar de nubes se cuela por ese pasillo natural y podríamos decir que peina casi, que pasa sobre la propia pista del aeropuerto. El lugar idóneo para un aeropuerto en Tenerife evidentemente es el sur, pero evidentemente ese punto distaba de la ciudad y de la zona de la laguna donde estaba la población. Cuando decíamos que nos desviamos al sur, eso era, ve, lo de la cruz, si es por algo, si es la cruz que habían dicho. Esa leyenda se la achacan a Hitler, que le pidió a Franco que hiciera aquí una base operativa para sus tropas de África y demás. Esa cruz que se supone que uno decía que era para donde no debía de construirse, creo que no tiene lugar, porque realmente, si uno analiza lo que es esta isla, la orografía de esta isla, era en el único sitio posible para hacer este aeropuerto, lo que es en la zona norte. El debate social en la isla de Tenerife era muy intenso, donde unas personas opinaban que había que cerrar y demoler el aeropuerto Tenerife Norte, había otros que decían que, hombre, vamos a ver cómo se le puede sacar partido. Es el medio de transporte más seguro del mundo, ya que solo se registra un accidente grave por cada 2,4 millones de vuelos. Hablamos, por supuesto, del avión. La historia de la aviación moderna se remonta al 17 de diciembre de 1903, cuando los hermanos Wright se convierten en las primeras personas en volar sobre una aeronave más pesada que el aire y propulsada por medios propios. A continuación llegaron los dirigibles, hidroaviones, helicópteros y el autogiro, obra del inventor español Juan de la Cierva. En 2018, 1.303 líneas aéreas vuelan más de 31.000 aviones en unas 45.000 rutas que existen entre 3.759 aeropuertos. Uno de ellos es el de los rodeos en Tenerife, donde se produjo en 1977 la mayor tragedia aérea de la historia, y sobre el que pesa una leyenda que va más allá de estos accidentes, de la que hablaremos hoy en Objetivo Canarias. Este aeropuerto de Tenerife Norte, durante muchos años conocido también como Aeropuerto de los Rodeos, tiene más de 90 años de historia. Casi un siglo desde que en 1929 aterrizara aquí por primera vez un vuelo procedente de Sevilla.
En 2019, una página web de viajes lo incluyó entre los 10 mejores del mundo. A petición de Lufthansa, pues esto era la chochera de las islas y se utilizó como campo de vuelo, y al pasar los años pues siguieron ya Clasa y Lepa y todos esos tipos de compañías españolas, algunas ya empezaron a operar, y el Cabildo tomó la decisión de convertirlo en aeropuerto. 1929, San Cristóbal de la Laguna, Tenerife. Tras una petición de la compañía Lufthansa para enlazar la isla con Berlín vía Sevilla, el Cabildo utiliza unos terrenos de su propiedad en la parte alta del municipio para construir un aeródromo con pista de tierra. Un Arado 6 procedente de Sevilla se convierte en el primer vuelo de los rodeos, que en 1930 es designado aeropuerto oficial. Sin embargo, no es hasta el 3 de mayo de 1946 que se abre oficialmente al tráfico, 3 años después de que se terminara la construcción de su terminal. Tras la puesta en funcionamiento del aeropuerto de Tenerife Sur en 1978, el gobierno prohíbe el despegue y aterrizaje de vuelos internacionales desde los rodeos, medida que es definitivamente revocada en 2003. En 2019, el ranking anual de una web internacional de viajes lo califica como el 9º mejor aeropuerto del mundo y el primero de España. Se estudió principalmente también la zona de Montaña Roja, donde está ahora el aeropuerto del sur. Lo que sucede es que desde el primer vuelo que se produce en la isla, en 1913, inicialmente el campo que se prepara es un campo muy rudimentario por la zona de, vamos a decir, de la montaña de Taco. Antes era un patatal en el que aterrizaban algunos aviones de algunos pioneros de la aviación que venían por aquí. Entonces ahí se acondiciona un pequeño campo, se limpia de piedras y rastrojos para que un piloto, Léonce Garnier, pues viniera con su aparato e hiciera una exhibición. Este tipo de exhibiciones eran muy habituales en la época. Garnier ya cuando vino a Tenerife había hecho como 300 vuelos por toda la península. Había zonas de la isla donde venían, pues, aventureros que tenían aviones, que llegaban no sé cómo, y que aterrizaban en lugares más o menos apropiados para ese tipo de aparatos que eran de lona y de muy rudimentarios. A finales de la década de los años 20 comienza el desarrollo aeroportuario de Tenerife, es algo consustancial con el resto del archipiélago canario, y es precisamente Alemania quien toma la iniciativa de hacer unos vuelos de exploración, inicialmente con un criterio postal, ¿no? Y buscaban puntos de apoyo. Se fundó en el año 29 por iniciativa de Lufthansa para hacer una línea con Sevilla en medio, o sea, Tenerife, Sevilla, Berlín. Después de varias prospecciones, incluso hubo una intención para establecer un aeropuerto en Las Cañadas que no se llevaba a efecto. Se decidió el campo del rodeo, de los rodeos en Tenerife. Hay un vuelo de un piloto del Consejo Superior de Aeronáutica, Navarro, para inspeccionar tanto un campo en Gando como este aquí, que ya había sido un poco acondicionado por el Cabildo de Tenerife, aterriza y a pesar del informe negativo de unos estudios meteorológicos, pues él considera que es óptimo porque era un llano muy grande, es un llano que cumplía los requisitos establecidos por la aeronáutica pues un poco para el desarrollo que se preveía de la aviación. Tenía espacio suficiente también, no solamente como pista de aterrizaje, sino había espacio para una pequeña área de maniobra, construir un pequeño hangar, edificios accesorios, etcétera. Y bueno, pues se decide aquí en los rodeos, a pesar de esa climatología que ya se sabía que pues no era la mejor, pues se decide aquí establecer un primer aeródromo, un primer campo de vuelo. Miguel, para situarnos, ¿cómo era el aeropuerto de los rodeos de 1929, que es cuando se construye? Era el terreno más llano que había en la zona norte. Había muchos terrenos plantados de trigo, por eso se llamaba el granero de la isla.
Aquí se plantaba pues mucho trigo, cebada, los clásicos chollos. Todo el área que ocupa el aeropuerto y la zona del Ortigal, pues eso todo eran campos de trigo que efectivamente abastecían de trigo a la isla para todo eso, para hacer el gofio, para hacer el pan, para hacer todo. Era una zona de cultivo, excelente cultivo de cereales fundamentalmente, que se fue habilitando poco a poco para campo de aviación. Se realizó una expedición en el mes de diciembre de 1929 con un avión que había sido presentado el año anterior, que tenía el récord de haber volado de Alemania a Constantinopla en 11 horas y que hizo un vuelo de exploración a Tenerife. Era un avión con capacidad para 2 tripulantes técnicos y 4 pasajeros. Como era típico en aquella época, el Cabildo de Tenerife lo recibió con gran entusiasmo, arropó a su tripulación, fueron objeto de diversos agasajos y el obispo de aquella época pues bautizó el avión con el nombre de Tenerife. En el vuelo de regreso, sin embargo, después de varias etapas, cuando ya estaba cerca de su destino final en Alemania, el avión se estrelló y perecieron todos sus ocupantes. Esto se lo propusieron al Cabildo y el Cabildo compró estos terrenos y aquí se hizo una pista de tierra. O sea, los aviones de entonces podían aterrizar y despegar en tierra. Y estuvo durante 15 años, me parece, sin asfaltar. La aviación realmente no era como la conocemos hoy, era mucho más rudimentaria. Los primeros vuelos durante la República, en 1931 y después hasta la Guerra Civil, las instalaciones de los rodeos eran simplemente el campo de vuelos. No había instalaciones permanentes de ningún tipo, porque todos los trámites se hacían en la ciudad, en Santa Cruz. Igual que en el caso de Gando, es decir, los trámites se hacían en Las Palmas y el aeropuerto simplemente tenía el terreno y como mucho un refugio para los pasajeros y las aeronaves en caso de lluvia. La década de los años 30, bueno, fue continuadamente ampliándose. Se empieza a hacer un aeropuerto, vamos a no decir en condiciones, pero sí un aeropuerto medianamente apto para la aviación de entonces. Y a esta pista que se fue modernizando, primero estaba rodeado todos los terrenos de entrada hacia la pista, estuvo rodeada por unas vallas de madera, cuando las pusieron, porque los primeros no estaban tampoco. ¿Cuándo comienza a ser realmente aeropuerto y empieza a haber un flujo de pasajeros, de aviones, lo suficientemente importante para considerarle aeropuerto? El verdadero impulso a los rodeos empieza al acabar la Guerra Civil, en 1940, cuando se construye el primer edificio terminal, que es obra de 2 arquitectos, de Alfredo Vegas y de Salvador Álvarez, un magnífico edificio Art Deco, en el que ya se cuenta con una torre de mando, con instalaciones para los pasajeros, para las compañías aéreas, para los servicios de mantenimiento del aeropuerto, y aquello ya podemos reconocerlo como un aeropuerto, digamos, moderno. Realmente comienza a tener tal protagonismo a partir del año 41, cuando se produce la primera línea organizada entre Tenerife y Gran Canaria y viceversa, con aviones de 8 plazas. Luego eso fue extendiéndose en el tiempo con el famoso Junker 52, hasta que ya después llegó el DC-3 y desde Tenerife y Gran Canaria se establecieron líneas radiales con el resto del archipiélago. Llega un momento sobre 1962 en el cual, debido al crecimiento de la aviación, la aparición de reactores, pues se ve la necesidad de o bien ampliar este aeropuerto o realizar una inversión aparte y hacer un nuevo aeropuerto en la zona del sur. Finalmente lo que se decide es, por cuestiones económicas, ampliar este aeropuerto. El apogeo del aeropuerto se produce de la mano de un hecho que nada tiene que ver con el transporte aéreo. Es las vacaciones pagadas. Cuando las vacaciones pagadas se generalizan después de la Segunda Guerra Mundial, aunque ya existían desde los años 30, muy limitadas, pero cuando se generaliza, pues entonces la gente tiene algo que hasta entonces no contaba, y es tiempo. Es decir, el truco y el secreto del transporte aéreo y del turismo ha sido disponer de tiempo. En ese momento aparecen las denominadas compañías charter, empieza a haber vuelos económicos.
El boom de la aviación, el aeropuerto de Los Rodeos, efectivamente toma carta de naturaleza a partir de los años 60, principalmente con las primeras compañías charter que llegaban del norte de Europa y que volaban en aviones de hélice para traer a sus turistas a disfrutar de las excelencias climatológicas que tiene el archipiélago y en este caso el norte de Tenerife fundamentalmente, Puerto de la Cruz. Y comienzan a venir los DS-6, los DS-7 y aparecen los primeros reactores, el Boeing 707, el Douglas DC-8, el Convair 990 y algunas compañías españolas que tuvieron un marcado protagonismo en el desarrollo de la aviación turística, caso de Spantax fundamentalmente. Fue Spantax la que inició los vuelos con DC-4 a Los Rodeos y bueno, es un avión que tardaba unas 6 horas en llegar desde Madrid. Y en apenas una década hay más de 20 compañías que vuelan a Tenerife desde Alemania, desde Inglaterra, incluso desde los países nórdicos, cuando los vuelos eran de más de 8 horas de duración hasta las Islas Canarias, ¿no? Había muchísimo tráfico, se veía. Además, yo me acuerdo que el sitio para mirarlo era que veías y ves todavía gente haciendo fotografías y todo, y veías muchas tripulaciones danesas, escandinavas, de todo tipo había aviones aquí. Y sobre todo aparece un nuevo agente del transporte aéreo, que es el turoperador o el operador turístico. Alguien que es capaz de buscar el avión, el hotel, los viajes, porque pensar que en aquel momento volar a Tenerife no era solamente volar a Tenerife, había que ver la manera de ir desde el aeropuerto hasta el hotel y luego que te organizasen las excursiones y que no existía el cambio de moneda, no existía la tarjeta de crédito, es decir, que tenemos que verlo con los ojos de aquellos años. Pues entre los 60 y los 80 fueron los años dorados. ¿Por qué? Porque venía, a pesar de la dificultad en llegar a Canarias, a Los Rodeos, a cualquier isla, a pesar de esa dificultad, el turista que venía, la persona que venía, gastaba y era un turista de altísima calidad. En la década de los 70, el Cabildo Insular propuso e impulsó la ampliación del campo de vuelo, es decir, la ampliación, coloquialmente hablando, de la pista de aterrizaje, ampliándola hasta 3.600 metros de longitud. Una cosa lleva a la otra. El desarrollo del aeropuerto te atrae más tráfico porque puede servir a más pasajeros convenientemente y al revés. Es decir, cuando vienen más pasajeros, esa necesidad te hace desarrollar el aeropuerto y viceversa. La mala reputación también acompañó durante años la historia de este aeropuerto de Tenerife Norte debido a las diversas catástrofes aéreas en las que se vio envuelto. Particularmente la del 27 de marzo de 1977, cuando 2 aviones chocaron en pista, causando la muerte a 583 personas. A día de hoy sigue siendo el accidente más grave en la historia de la aviación. Lamentablemente está jalonado de una serie de accidentes, el más trágico de todos en el mes de marzo de 1977, antes hubo otros, imputables o no directamente al aeropuerto, todo hay que decirlo. 27 de marzo de 1977, Los Rodeos. 2 Boeing 747 de las compañías KLM y Pan Am colisionan en la pista de despegue del aeropuerto tinerfeño. Mueren 583 personas, lo que lo convierte en el accidente aéreo con mayor número de víctimas de la historia de la aviación. Anteriormente ya se habían registrado 10 incidentes previos, el primero de los cuales se remonta a 1956 y en el que no hubo que lamentar pérdidas humanas. Luego llegarían catástrofes como la sucedida en 1965, que deja 32 fallecidos, o la de 1972, que se cobra 155 vidas, ambas de la aerolínea Spantax. El gran accidente de 1977 no fue el último, ya que 3 años más tarde, en 1980, se estrella en la zona un avión de la compañía Dan Air, causando la muerte de sus 146 ocupantes. En total, 952 personas han perdido la vida en accidentes acaecidos en el aeropuerto de Los Rodeos y su entorno, todos ellos hace más de 40 años. Todo el mundo coincide en que el mayor problema de Los Rodeos son sus condiciones climáticas, que afectan a la visibilidad.
Por eso hemos querido hacer un viaje en avioneta por la zona para observar el aeropuerto desde las alturas y entender mejor las dificultades a las que se enfrentan los pilotos. Sí, estamos autorizados a alinear a la pista, entonces ponemos la bomba, las landing lights y ponemos el transponder en la posición altitud y estamos listos. Este aeropuerto tú conoces que tiene, aparte de la leyenda, también tiene una historia negra, una serie de accidentes que se produjeron a lo largo del tiempo. Por tu experiencia, ¿qué pudo ocurrir en estos casos? ¿Fue fallo humano? ¿Fue fallo técnico? Siempre un accidente ocurre por la acumulación de errores. Normalmente son muy pocos los accidentes que ocurren por fallas estructurales del avión. Siempre son, la mayoría, achacables al error humano. En el accidente mayor, lamentablemente en el mayor accidente de aviación que ha ocurrido aquí en el aeropuerto, es una acumulación. Primero se cerró el aeropuerto de Las Palmas por un atentado terrorista de una bomba, se desplazaron todos los aviones a Tenerife Norte, ya que no existía todavía el aeropuerto de Tenerife Sur. Nos tenemos que enfrentar a unas condiciones adversas en el aeropuerto, entonces eso nos lleva a ir cometiendo errores hasta que llegamos al error final, que es el que lleva al accidente. Antonio, usted estaba en Tenerife el día del accidente. ¿Estaba in situ? ¿Estaba en el aeropuerto o estaba en la isla? Estaba en el aeropuerto. ¿Y qué recuerda de ese momento? Estábamos en la oficina porque salíamos en 1 hora y media y me acuerdo que nos comentaron que el aeropuerto de Las Palmas había habido una bomba en la terminal, que no sabían si se iba a cerrar. A los 20 minutos dijeron que se había cerrado el aeropuerto. Se venían todos los aviones a Tenerife, todos los que podían, y a nosotros nos pararon por precaución. Ese día yo había salido de aquí de mi casa unos metros hacia arriba, me puse de frente a la pista, creo recordar con una camarita de plástico que había en aquel entonces, que yo no tenía ni nociones de llegar a ser fotógrafo todavía en aquel entonces, y disparé una fotito estaban las pistas completamente llenas de aviones. Y en el momento del accidente, ahí fue horroroso. Cuando regresé hacia mi casa otra vez, después de haber sacado esa foto, al llegar se oyó un ruido que no sabían ni lo que era, pero ya en la televisión 3-4 minutos después ya estaban dando noticias de todo esto y fue cuando empezó todo el revuelo fuerte. Salimos corriendo y aquello no se veía casi nada porque la niebla no dejaba ver, era cero, veías luz y que había habido un accidente grandísimo como ha sido el más grande de la historia de la aviación. Me llamaron que se había producido un accidente grave en los rodeos y cuando llegué al lugar y ver toda aquella masacre, siempre me preguntaba si yo debía seguir haciendo fotos o tenía que ayudar, pero ¿cómo ayudaba? Yo no podía ayudar porque yo no sabía cómo ayudar. Nos presentamos voluntarios para ayudar, porque en esos momentos eran muchas víctimas las que había y poca gente allí en el aeropuerto. Al final di la instrucción de que no se publicara ni una foto de muertos. Hay unos límites que no se pueden cruzar. Yo había pecado muchas veces de pasar ese límite en mi profesión, pero ahí me paré, digo no, muertos nada, los muertos que descansen en paz. Después estuvo ahí varios días todo esto cerrado, se veían los pedazos del avión, los más grandes desde aquí, desde donde nos encontramos, se veían ahí. Y bueno, y todo lleno de ambulancias y sirenas y bueno, todo. Y estuvimos 5 días sin movernos de allí, buscando la caja negra. Estuvimos ayudando a llamas de uniforme a las autoridades a ver si había supervivientes, sobre todo la caja negra. Y estuvimos 5 días sin salir y pisando los cuerpos que están en el suelo, que eran muchos. Fue una tragedia que, en cierto modo, nos marcó a todos bastante, efectivamente, nos marcó bastante porque una tragedia de esas características que afortunadamente no ha vuelto a producirse, pero también hay que tener en cuenta que, como se ha dicho muchas veces, realmente no fue
desde el punto de vista estricto un accidente de aviación, fue un accidente de tráfico, digamos, porque fue un choque en tierra. Por motivo de la niebla, entonces no existía aquí el ground control, que es un radar que controla los aviones en el suelo, en las vías de rodadura, y bueno, aquí no existía más que la información por radio. Evidentemente, en el gran accidente de los años 70, la niebla sí fue un factor importante, pero tampoco fue el factor desencadenante del accidente. Como siempre en los accidentes aéreos, no es fruto de una sola cuestión, sino que se unen muchas circunstancias que juntas provocan los accidentes. Se congestionó la rampa del aeropuerto de Tenerife Norte, se metió la niebla, y entonces esos factores fue sobrecargando para que fuéramos teniendo errores y después lo que es las secuencias, las comunicaciones en aquel momento no eran tan específicas como están ahora. Obviamente la niebla y tal, pero también hubo conjunción los pilotos, o sea, cómo se hacía antes el control aéreo. No sé qué tal, no confirmar las cosas. Estoy en la pista de despegue, ok, cosas así. Eso ya ha cambiado a raíz del accidente, ¿no? Cómo la comunicación piloto-torre de control, porque aquí no solo fue el accidente por la meteorología que se metió en la niebla, sino que también 2 aviones que no se enteraron de dónde estaban o lo que tenían que hacer. La confusión se produjo porque hubo una pisada de micrófono que cortó la comunicación de otro. El comandante de KLM tenía interés en despegar y dio por hecho que le habían autorizado a despegar, y bueno, una serie de circunstancias milimétricas que determinaron una catástrofe terrible. Es por número de muertos la mayor de la historia de la aviación. Y claro, eso pasa en un aeropuerto como este, y esa sí que es una cruz, no la del mapa. Errores que se cometieron que hoy día no serían posibles con la tecnología que tenemos cometer ese tipo de errores. Que aprendimos mucho de todos los accidentes, gracias a Dios, entre comillas, gracias a Dios, se aprende, porque se corrigen cosas que se hacían y se dan cuenta uno que pueden llevar a errores, ¿no? Y entonces se corrige eso. A raíz de ese accidente hemos aprendido a corregirlas y ahora hay muchas palabras que no se usan, como por lo menos ahora antes se decía listo para despegar, ahora no se dice listo para despegar, sino listo a la salida, y solamente se usa la palabra despegar para cuando estamos autorizados a despegar. Y después de ese accidente, ¿cómo era volar a los rodeos? ¿Había reticencia? Se te olvida. A un profesional se te olvida. No se te olvida cuando estás en casa, pero a la hora de volar, para mí, como si no hubiese existido. Para mí, que lo viví dentro, ¿eh? Y es duro, pero la profesión la llevas por dentro. Eso ya marcó un destrozo de prestigio tremendo. El aeropuerto entró en picado, muchas compañías le declararon la guerra. Ese aeropuerto del sur se construyó para sustituir a Tenerife Norte. Eso supuso un impulso, una aceleración al proceso lento de construcción del aeropuerto Reina Sofía. Se aceleró la creación del Reina Sofía, que había empezado, pero se aceleró para compensar el desaguisado hasta llegar al declive, hasta tal punto de que se construye un aeropuerto nuevo. Efectivamente, esto no influyó de manera decisiva, al contrario de lo que se cree la gente, para la construcción del sur. ¿Por qué? Porque en aquella época ya el aeropuerto del sur ya estaba casi construido. De hecho, recuerdo perfectamente que me tocó tomar tierra en el aeropuerto del sur, que en aquella época no estaba abierto ni estaba terminado, pero sí que estaba la pista. Lo que sí influyó fue para que este aeropuerto, a raíz de este accidente, pasara a tener luego un papel secundario durante un cierto tiempo. El debate social en la isla de Tenerife era muy intenso, donde unas personas opinaban que había que cerrar y demoler el aeropuerto Tenerife Norte, había otros que decían que, hombre, vamos a ver cómo se le puede sacar partido.
hasta que de repente dijeron, aquí solamente se quedan los vuelos entre islas. Después de decir eso dijeron que no, que lo iban a cerrar, que yo dije, ¿cómo van a cerrar un aeropuerto estando tan cerca de Santa Cruz, La Laguna? O sea, que, hombre, que es verdad, tenemos 2 aeropuertos, pero bueno, que si ya está hecho uno, pues aprovechalo. El aeropuerto se cerró, se consideró inhabilitado. Cuando se unió el sur y se cerró Canarias sufrió por lo menos la comunicación en Canarias, sobre todo en Tenerife, se fue a pique. Y la terminal, que era un edificio bastante aceptable, unos salones muy amplios, se utilizaba por parte de la Cámara de Comercio, por parte de la Confederación de Empresarios, para celebrar exposiciones, y recuerdo una exposición de tabaco, otra de productos agropecuarios, otra de vehículos. En la terminal se hicieron hasta ferias del ganado. En la terminal que estaba entonces, no la que está ahora, sino la anterior, ahí hubieron ferias de alimentación, ferias de ganado, ferias de coches, lo usaron para ferias. En este aeropuerto, en los años 90, a principios de los años 90, solamente se hacía, o sea, nosotros éramos prácticamente, entre comillas, los dueños del aeropuerto. Solamente había 2 vuelos diarios, recuerdo perfectamente, uno por la mañana y otro por la tarde de un vuelo de Iberia, un DC-9, creo que era un DC-9, y el resto, el aeropuerto era nuestro. Quiero decir, volábamos era simplemente para vuelos entre islas. Y ya las compañías grandes también se dieron cuenta, lo mismo que la gente que volaba, digamos, era más bien del norte. Ese boom, incremento de tráfico que obligó sí o sí a utilizar el aeropuerto, es decir, a volver a utilizar el aeropuerto, porque de hecho es un aeropuerto que estaba perfectamente operativo. Y este aeropuerto se nutrió, después de aquello, de mucho vuelo nacional, concretamente de Madrid. Luego vino Santa Bárbara de allá para abrir el tráfico internacional. Estuvo también Air Madrid durante una temporada volando a diversos sitios de Sudamérica, y bueno, y ahora en este momento son vuelos nacionales a la península y europeos, la mayor parte de ellos, y ahora ya ha vuelto a complementar al Reina Sofía, en el sentido de que es la isla con más movimientos entre los 2 aeropuertos. No, la niebla se puede producir en cualquiera de las 2 cabeceras. Los vientos predominantes son siempre del norte, por consiguiente la niebla siempre entra de lo que es la parte norte hacia la laguna, por consiguiente siempre se cubre primero la 1-2 y luego se tapa lo que es la 3-0. Los problemas de visibilidad que todos conocemos, ¿no? Visibilidad muy cambiante, dominan mucho las nieblas, las neblinas, las precipitaciones de tipo débil y los problemas en las operaciones aéreas. Tiene una peculiaridad, que es que está situado a 600 metros, entonces en un pasillo topográfico natural entre lo que es Anaga y la cordillera dorsal de la isla. El anticiclón de las Azores, el Oriente Salicio, pues dominante prácticamente 8 o 9 meses al año, enviándose flujo de nubes, de aire húmedo, que se van condensando, se van acumulando en la zona norte de las islas, ¿no? Estas nubes en general varía según la época del año, la altura a la que llegan, pero en especial donde está situado el aeródromo, en general siempre tenemos esa capa de nubes. De tal manera que no solamente el Alisio, sino también el mar de nubes se cuela por ese pasillo natural y podríamos decir que peina casi, que pasa sobre la propia pista del aeropuerto. Se forma un efecto campana, que es que la nube rodea la montaña. Entonces se forma un pequeño espacio entre la tierra y la base de la niebla, que es la que no nos deja hacer la aproximación correcta en nuestro aeropuerto. Por eso se reduce muchísimo la visibilidad. Y por otro lado, pues la situación geográfica del propio aeropuerto. Hay varios barrancos en las cercanías que están totalmente abiertos a esos vientos alisios, se provocan unas convergencias de humedad y bueno, siempre hay una humedad relativa muy alta en esa zona y bueno, pues se generan más nubes todavía de las que nos van llegando, entonces es muy difícil tener un día despejado allí y de hecho dentro del mismo día, incluso en verano, en tipo de estabilidad, tenemos unas fluctuaciones enormes, podemos tener visibilidades inferiores a 1 kilómetro y a la hora siguiente abrirse completamente, para la hora siguiente volverse a cerrar. Es una meteorología que, como ves, en cierta época del año con los alisios, junio y julio sobre todo, aunque ahora también, pues se genera aquí esta niebla que estamos viendo ahora.
Es la peculiaridad que tiene el aeropuerto de Los Rodeos, está rodeado de montañas, metido en el Valle de la Esperanza, donde los vientos del norte se canalizan a través de las dos montañas y por eso se producen estos tipos de condiciones meteorológicas, tanto de turbulencia como de mala visibilidad. Todos los vuelos eran diferentes, ninguno era igual, hacíamos 1000 despegues, 1000 tomas y todos eran diferentes, por viento, por niebla. Realmente no estamos hablando de niebla, estamos hablando de nubes. Ese es el problema, las nubes. La visibilidad está producida por esa niebla, que no es niebla propiamente dicha, sino una capa de nubes que se forma en la ladera de la isla sobre el mar, pero sobre el mar está a 600 metros. Pero el alisio la empuja hacia aquí, se queda a esa misma altura y se convierte en niebla advectiva, que se llama, que es la que impide la visibilidad correcta. ¿Qué problema tienen las nubes? Porque las nubes para el piloto suponen una cierta inestabilidad en la aproximación. En los aviones para aterrizar, en su fase final de aterrizaje, el piloto, por las características de esta aproximación, necesita tener contacto visual con la pista. Cuando hay niebla, como tenemos ahora, que estamos viendo que viene y se va, lo que suelen hacer los pilotos es intentar aterrizar. Si no pueden, pues se van otra vez al aire, hacen un segundo intento, un tercero. Puedo decir que sí, alguna vez tuve que frustrar aquí para irme al sur como alternativo por falta de visibilidad. Lo veías desde arriba que estaba todo fenomenal y cuando estabas a punto de tomar tierra se ponía la capa de nubes y tenías que frustrar. Sabías, frustrabas, te ibas a la espera y a los 20 minutos sabía que limpiabas y volvías a entrar. Incluso a veces se han dado circunstancias realmente curiosas. El aeropuerto metido en una niebla inmensa y a lo mejor los 30 primeros metros de la pista, de la cabecera de la pista a la vista, con lo cual podías aterrizar porque estabas viendo el campo, pero inmediatamente estabas metido en una niebla inmensa. Había veces que se veía solo el primer tercio de la pista, donde tenía que poner las ruedas. Digo, bueno, pues una vez ahí ya seguiré por la rayica negra, no la raya amarilla y ya está. Las condiciones meteorológicas cambiaban en muy poco tiempo. O sea, en un espacio de 15 o 20 minutos podías estar viendo el sol y en 20 minutos estaría cerrado. Porque era una capa de nubes, que la capa de nubes estaba por ahí, que no pasaba nada, que hubiera estado en otro aeropuerto a nivel del mar, no pasa nada, pero en el aeropuerto de Tenerife es que se te quedaba en la pista. Claro, tú tenías que ir mentalizado a que tú ibas a tener que hacer una aproximación instrumental en condiciones de baja visibilidad y que probablemente al llegar a tus mínimos, que en las épocas normales de aquellas épocas eran de 200 pies, tú te tenías que ir al aire. O sea, tenías que hacer una frustrada. Y tenías que estar mentalizado en luego qué ibas a hacer. Ese era el problema que tenía Tenerife. Lo que siempre nos ha llamado, a mí me ha llamado muchísimo la atención, es que yo venga a hacer una aproximación, que haga una aproximación a este aeropuerto, que me digan que está con una niebla cerrada, que el aeropuerto está en operativo y que yo le haya tenido que decir a la otra, oiga, pero es que estoy viendo la cabecera de la pista. O sea, bueno, pues entonces tome tierra usted. Es decir, es una de las cosas que, vamos, que eso no lo he visto en ningún aeropuerto del mundo. Era una operación especial. Exacto. Pero una cosa es especial y otra cosa es preocupante. Exacto. Es decir, si está bien, te metes, y si está mal, al alternativo. La seguridad está por encima de todo. Y ese concepto de la seguridad obliga a que si se llega a los mínimos prescritos por las condiciones del avión, de la tripulación y del aeropuerto, se tiene que frustrar e irse al alternativo, que es lo que sucede aquí con demasiada frecuencia. Entrar con nieblas y con todos esos picos que hay en uno de los lados de la pista de Los Rodeos, pues era muy difícil, porque las ayudas a la navegación no eran las mismas que las que existen ahora. ¿Cómo eran las operaciones entonces, en esos primeros años? Las operaciones de aproximación, despegue, aterrizaje. En aquel entonces está la anécdota, ¿no? Porque es verdad, se usaba como ayuda a la navegación una palmera que estaba en la cabecera del A30.
La famosa palmera del comandante Luis Gil Valverde, que cuando volaba el DC-3 y venía de Gran Canaria o de La Palma, si las nieblas del aeropuerto le permitían ver su palmera, aterrizaba, y si no, pues daba potencia a los motores y se buscaba un aeropuerto alternativo, que en este caso era Gran Canaria. Existía lo que se llama el ADC, o sea, que era un radiocompás, era una aproximación que nosotros llamamos aproximaciones de no precisión. Era una aguja que señalaba dónde estaba pues el campo, y iba con esa aguja. Y esa aguja, lo que pasa es que ese tipo de agujas tenían inconvenientes que muchas veces eran imprecisas porque estaban sometidas a esta influencia. Por ejemplo, cuando había mal tiempo, tormentas, desde el punto de vista electromagnético, daban errores, podían dar errores, entonces no eran muy precisos. Este aeropuerto funcionó durante los años 70 por ahí, gracias a la pericia de los señaleros, que cazaban los aviones. Cazaban, quiero decir, si uno alto, uno grande y uno pequeño lo metían, que hoy día eso está súper prohibido. Poco a poco se fue instrumentando, no la instrumentación necesaria y que hubiese sido realmente bueno, pero sí, poco a poco se fue, ya te digo, muy lento, pero sí sale. Entre los aeropuertos españoles, si hiciéramos un ranking de aeropuertos más seguros y mejor preparados, ¿dónde estarían Los Rodeos? Pues Los Rodeos, pues como hemos comentado, se ha mejorado muchísimo en la seguridad, y hoy por hoy podemos decir que está dentro de una categoría de bastante seguro el aeropuerto. Se ha mejorado muchísimo lo que son las actitudes de vuelo, y entonces se ha mejorado mucho la seguridad en este aeropuerto. La niebla que hoy nos impide ver con total claridad el aeropuerto es una de las grandes protagonistas de la historia negra de Los Rodeos, y también de otras muchas leyendas, como la de que se construyó donde no debía debido a la errónea interpretación de una X roja en un mapa, o de que fue el mismo Adolfo Hitler el promotor de su construcción. No son más que eso, leyendas, pero en su día calaron muy hondo en el imaginario popular. Cuando decíamos que nos desviamos al sur, eso era, ve, lo de la cruz, si es por algo, si es la cruz que habían dicho, pero no es verdad lo de la cruz, para nada. Segunda Guerra Mundial. Hitler le pide a Franco que construya un aeropuerto en Tenerife para dar soporte a las tropas que tiene en África. Técnicos alemanes hacen un estudio de la isla, marcando con una gran cruz roja en el mapa el único punto en el que no debe levantarse el aeropuerto bajo ninguna circunstancia. Las autoridades españolas posponen las obras y años más tarde, al recuperar el proyecto y ver la X, llegan a la errónea conclusión de que ese es el lugar indicado para construirlo. Es una de las diferentes versiones que circulan sobre la maldición de la X roja, ya que otra teoría obvia el papel de los alemanes y habla de un ingeniero que murió y cuyas notas fueron el causante del equívoco. Ninguna de las historias parece ofrecer gran credibilidad, sobre todo porque el aeropuerto comenzó a funcionar en 1929. Realmente consiste en un boca a boca, porque sobre esto no hay nada escrito. A mí me lo han contado el coronel jefe del aeropuerto en el año 69 o 70. Yo tuve una radio hace tiempo y tuve la ocasión de entrevistar a gente que conocía muy bien ese tema y que vivió por esa época, alguno de ellos. Es una leyenda popular que se ha ido transmitiendo, no sé, de generación a generación, vamos a decirlo, o que en un momento nace y se va comentando entre la gente y bueno, está fundamentada en el hecho de que parece que este es el peor sitio para hacer el aeropuerto, ¿no? ¿Conoce usted la leyenda del mapa y la X roja? La conoce todo el mundo. Sí, bueno, eso debió de ser un chiste en su día que tuvo mucho éxito, desde luego. Hay varias versiones, ¿no? La más corriente creo que Franco manda por sus relaciones con Alemania unos ingenieros alemanes a analizar la isla. Parece ser que fue un señor que vino de Alemania, que lo trajeron expresamente para buscar un sitio, cuando se pensó en crear un primer aeropuerto aquí en la isla, un sitio adecuado para poner un aeropuerto en la isla.
Realmente la idea de hacer un aeropuerto en Tenerife la crean, la idea en los alemanes. Incluso hablan de la época de Hitler. Se dice que los técnicos de Lufthansa que vinieron a levantar los planos para un nuevo aeropuerto en Tenerife, pues al llegar a Alemania venían en un Junker de la Lufthansa, un trimotor Junker, se estrelló y se incendió el avión y se perdieron los planos. Hay una versión que dice que el avión en el que regresan se estrella, el que regresan a Alemania se estrella, quedando aquí los planos. Dicen que un plano se salvó, yo creo que no. El señor tuvo que irse por sus negocios o sus cosas, tuvo que volver a Alemania. Él vino con un ayudante y al cabo de los años vino el ayudante otra vez acá. Y cuando España, o sea, las autoridades aeronáuticas deciden que se hace un aeropuerto de Tenerife, retoman todo lo que habían hecho los alemanes y según decía, por lo menos lo que me contaron a mí hace muchos años, es que deciden hacer el plano, o sea, el aeropuerto donde habían puesto una cruz, que era una cruz roja. Pues el hombre se echó las manos a la cabeza y dice, ¿pero qué han hecho? Si precisamente la X era como tal vez uno de los únicos sitios donde no se podía crear un aeropuerto porque esta zona está rodeada de montañas. Lo que no se sabe es si la cruz famosa existió aquí sí o aquí no. ¿Qué hay de cierto en aquel mapa, en aquella X roja de un ingeniero alemán que lo que aconsejaba era no construirlo allí? ¿Hay algo de cierto en todo esto? Eso totalmente una leyenda perversa en contra de un aeropuerto que nada tiene de leyenda negra y que es una instalación magnífica. Si esa leyenda fuera cierta, casi vendría a decir que cuando se construyó el aeropuerto no se sabía de estos problemas meteorológicos y sin embargo no es así, se sabía perfectamente y se valoraron. Si se estudia un poquito se ve que es una historia simplemente. No concuerda con nada, no tiene sentido lógico ni explicación. En primer lugar porque esa leyenda se la achacan a Hitler, que le pidió a Franco que hiciera aquí una base operativa para sus tropas de África y demás. Pero es que este aeropuerto está funcionando desde 1929, o sea, que ya no concuerdan. Analizándolo como profesional, creo que esa cruz que se supone que uno decía que era para donde no debía construirse, creo que no tiene lugar porque realmente, si uno analiza lo que es esta isla, la orografía de esta isla, era en el único sitio posible para hacer este aeropuerto, lo que es en la zona norte. El lugar idóneo para un aeropuerto en Tenerife evidentemente es el sur, eso no se le escapa a nadie. La zona del Médano, al lado de Montaña Roja, es una zona magnífica para establecer un aeródromo, pero evidentemente ese punto distaba de la ciudad y de la zona de la laguna donde estaba la población, distaba muchas horas de viaje en una carretera de tierra infernal que hacía inviable que el servicio de transporte aéreo fuese eficaz. En la isla el 90%, por no decir un poco más, de los habitantes vivían en la zona norte. La capital de la isla está aquí en el norte. Entonces lo normal era que el aeropuerto se hiciera lo más cerca posible de la gente, no hice una excursión que en aquel entonces se tardaban horas. Si te tienes que ir al sur a coger un avión para ir a Las Palmas, pues te vas nadando, ¿no? Eran otros tiempos, se hacían aeropuertos. Hoy en día yo creo que nadie haría un aeropuerto allí, ¿no? Pero claro, si queremos tener aeropuertos en todas las islas, no solo los rodeos, hay otros aeropuertos en Canarias que, bueno, en general se orientan al alisio, se buscan zonas libres de obstáculos, libres de neblinas, etcétera, pero también Lanzarote tiene vientos cruzados, La Gomera también, El Hierro también, La Palma, en cuanto hay un viento del oeste, pues hay que cerrar el aeropuerto porque también se cruzan los vientos. Entonces es muy difícil por la orografía de las islas dónde ponemos un aeropuerto, ¿no? A veces no quedan muchas soluciones. Es verdad que en las islas, no solamente en Tenerife, hay muy pocos espacios llanos favorables a instalar un aeropuerto de estas dimensiones. Entonces es cierto que es complicado encontrar lugares adecuados. El aeropuerto de Los Rodeos ha demostrado que tiene un emplazamiento idóneo, condicionado por las nieblas, del mismo modo que hay otros aeropuertos en el mundo, condicionados también por otra serie de factores. La climatología es complicada en todos los aeropuertos. En todos los aeropuertos. Yo he ido a Bilbao y el avión, o sea, es como una hamaca de un lado para otro. Birmingham 3/4 de lo mismo. Londres también tiene niebla.
Barajas también tiene niebla y los nórdicos ya no digo nada. Santiago, Bilbao, Santander, todos esos del norte de España tienen muchísima más niebla que este. Todos los aeropuertos tienen su cosita. La evolución de los sistemas técnicos ha permitido que la operativa aeroportuaria cada día sea mucho más segura. Bien, la visibilidad, afortunadamente, con el tiempo y con el desarrollo de la tecnología electrónica, pues se ha podido minimizar. Ahora mismo hay aeropuertos en Europa, sobre todo los del norte de Alemania y de los países escandinavos, que operan con niveles de visibilidad cero, es decir, en peores condiciones de visibilidad que el aeropuerto que pueda tener el aeropuerto de Los Rodeos. ¿Usted se puede imaginar Tenerife sin el aeropuerto de Los Rodeos? ¿Que esto se cerrara? ¿Que dejara de existir? ¿Que dejara de operar? Pues no me lo imagino. Pues no me lo imagino. Porque, ¿qué sacábamos con ello? ¿Qué sacábamos? Yo me niego a darle a Los Rodeos la calificación de aeropuerto maldito, porque puede pasar en cualquier lado. Puede pasar en cualquier lado. La leyenda negra que se ha forjado sobre Los Rodeos es totalmente injustificada. Es decir, gran parte de los accidentes, por no decir su totalidad casi, se han producido por razones ajenas a la instalación aeroportuaria. Es decir, que un avión se estrellase desgraciadamente, como lo hizo en los años 80, en un monte cercano, nada tiene que ver con el aeropuerto. Que un avión tuviese problemas estructurales al despegar, tampoco tiene nada que ver con el aeropuerto. Las compañías aéreas tienen libertad para operar con los aeropuertos que quieran, ¿eh? Nadie les obliga a venir a este aeropuerto. Fueron cerca de 5 millones de pasajeros los que pasaron por este aeropuerto. 5 millones de pasajeros. Y si han venido es porque las compañías aéreas los han traído. Así de simple. Los recuerdos son maravillosos y para mí el aeropuerto, teniendo las ideas claras, siempre Canarias. Es un aeropuerto completamente seguro porque tiene unos mínimos establecidos que creo que están correctísimamente establecidos y que si usted llega y ve esos mínimos tiene el suficiente margen como para hacer una operación frustrada, irse, y encima la gran ventaja de que tiene este aeropuerto es que tiene una alternativa cerquísima, a menos de 10 minutos. Tenerife Norte ha sido para nosotros, pues sobre todo para mí, un aeropuerto maravilloso, dentro de sus condiciones meteorológicas, pero maravilloso. El aeropuerto es bueno, sigue siendo bueno, tuvo aquella terrible mala suerte, pero ha salido y sale adelante porque además es imprescindible para la isla. Las estadísticas son frías, mientras que las percepciones se apoderan de nuestro pensamiento hasta el punto de convertirlas en creencias. De nada vale indicar la buena valoración actual del aeropuerto de Los Rodeos, porque su historia negra, los accidentes mortales que tuvieron lugar ahí, siempre pesarán como una losa. No somos quienes para indicar si el aeropuerto se construyó o no en el sitio idóneo y si se cometieron errores. Cada cual debe sacar sus propias conclusiones. Pero aunque el valor de una vida humana no se puede cuantificar, sería injusto no hacer mención a los millones de vuelos que se han completado sin incidentes. O recordar que en una época en la que la isla no tenía conexiones aéreas, el aeropuerto de Los Rodeos acercó Tenerife al mundo exterior. No podemos ni debemos olvidar las tragedias, pero sí ponerlas en contexto. Puede que el corazón nos hable, pero a veces es necesario dejar que sea la cabeza quien examine los datos antes de efectuar su veredicto. Por el aeropuerto de Tenerife Norte pasaron en 2019 más de 75.000 aviones y un total de 5.800.000 pasajeros. Todos disfrutaron del vuelo. La tenacidad de unos vecinos, de unos ciudadanos de la isla de Tenerife que han luchado de forma encomiable por su aeropuerto y por mantener abierta una instalación que les unía con el mundo y que luego con el tiempo se ha convertido en el eje primario de su economía.